Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pandó. Hola, muy buen día. Si a usted le pedirían su opinión sobre si es culpable o inocente el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, yo intuyo que usted diría culpable, el dedo hacia abajo, culpable. Y es que no hemos escuchado a la defensa. Leyes fue detenido antes de que se abra el proceso, está recluido en su domicilio en condición de detenido, no puede hablar con la prensa, no puede ir a trabajar, esto es muy importante, le han negado el derecho de ejercer sus funciones de alcalde y esto demuestra que ese era el objetivo y rápidamente lo ha reemplazado una concejal que era del partido de José María Leyes, pero que inmediatamente se ha volcado al MAS. Eh, Quisieron inclusive procesar al juez que le dio detención domiciliaria porque lo querían detrás de los barrotes. ¡Qué contraste con el caso de doña Nemesia Chacollo, a quien la vemos viajando en avión por muchas rutas del país, lo que me lleva al convencimiento de una denuncia que recibimos que mientras ella debería estar en la cárcel de Miraflores, un ciudadano boliviano dijo, aquí está Nemesia Chacolio, el aquí está significa aquí está en Panamá, en Panamá. Nunca se aclaró ni nadie quiso de las autoridades esclarecer si efectivamente Nemesia Chacollo, en vez de estar en la cárcel, estaba en Panamá, haciendo que no sabemos. Bueno, pero ahora que ella debería estar con detención domiciliaria como José María Leyes, pues se la pasa viajando por todo el país, va a las proclamaciones de Evo Morales, va a las reuniones del MAS, etcétera, etcétera, y la gente en el avión le toma fotos y esa es la prueba. Gracias a eso es que sabemos que Nemesia Chacollo no está presa ni estará presa y que recibe toda la protección y los favores del gobierno. Nemesia Chacollo pues es la responsable de un desfalco de 100 millones de dólares en el fondo indígena y es intocable. Eh, Se matan de risa del proceso porque ese proceso no avanza ni atrás ni adelante porque, reitero, tiene la protección del gobierno. Bueno, el contraste con José María Leyes. No sabemos si las mochilas efectivamente fueron el epicentro de una corrupción chica por la que José María Leyes se ha ensuciado las manos y ha terminado en la cárcel. No sabemos, lo han detenido antes de que pueda defenderse, lo han detenido antes de que el proceso aparezca. Entonces, eh, hay dos categorías, me parece, que son buenas de diferenciar. Los presos políticos y los políticos que están presos. Es decir, hay presos políticos que significa que los regímenes que manejan la justicia la utilizan como instrumento de persecución eh, y que sin causa ni razón, pero con un objetivo claro político, los procesan y los meten presos. Y otros políticos que van presos, que son políticos corruptos, a quienes definitivamente hay que meterlos presos. Creo que uno de los casos más interesantes es el del propio Lula, uno de los dirigentes más carismáticos del continente, más queridos por del continente, y que hoy está preso y que quiere ser candidato y que está llevando al Brasil a un callejón sin salida, eh, buscando el propósito de, a pesar de haber sido sentenciado en segunda instancia, ser candidato. Lula y todo el aparataje publicitario, que es muy grande, no solo en el Brasil, pero en el mundo entero, señalan que él es un preso político, que él es víctima
de una derecha y del imperialismo y en todo caso víctima porque es perseguido, porque le quieren negar al pueblo brasilero el tener un candidato que el pueblo brasilero quiere. Y efectivamente Lula es el candidato, si fuera candidato, lo han inscrito como tal, eh, con más intención de voto, ya por encima del 40%. Bueno, ¿es un preso político o un político preso? Es un político preso. Lula recibió todas las garantías habidas y por haber y se tardó años, años antes de detenerlo. Mire, el caso de Lavallato, que es el caso de corrupción más grande del Brasil y del mundo, empezó en marzo del 2014. Todo ese año se investigó. No es que la fiscalía salió corriendo a buscar a Lula y meterlo preso, no. Se investigó. El 2015 aparece la primera declaración oficial que apunta a Lula da Silva. Es que detuvieron y sentenciaron al tesorero del partido de Lula, el PT. Joan Bacari Neto es el que dice que sí, que recibía las coimas para financiar la campaña electoral de Lula y luego de Dilma. Y lo sentencian. Joan Bacari fue llevado preso y su declaración está clara. Él recibía la plata por órdenes superiores y encima de él solo Lula. Pues no detienen a Lula, ni siquiera hay una acusación, la fiscalía y el juez Sergio Moro van acumulando datos a lo largo del 15. Detienen al número uno de la empresa Odebrecht, al dueño Marcelo Odebrecht, lo procesan, lo sentencian. También es detenido uno de los ministros más importantes de Lula, José Dirceu, que le dan 20 años de prisión, y todos apuntan a Lula. Se acaba el 2015 con la detención y confesión de un senador del PC, Delcidio Amaral, que también dice que el sistema, porque se armó un sistema de corrupción, pues no solo sabían, sino que estaba instruido por Lula y Dilma. Eso ocurre a fines del 2015. El 2016, es decir, ya había pasado 2 años desde que se abrió el Lavallato. El 2016, en total, Lula recibe 5 denuncias, 5 acusaciones formales que la Fiscalía presenta como acusación formal, 5 acusaciones. Entre ellas, una de ellas apoyada en el ministro de Hacienda de Lula, que también trabajó con Dilma, que afirma que había un lavado de dinero, ¿no?, de las coimas y que Lula estaba enteradísimo de este asunto. Lo propio, el ministro de Hacienda es Antonio Palocci, que está preso y sentenciado también. Bueno, el 17, 78 empresarios de una u otra forma también se acogen al arrepentimiento, ¿no? Y cuentan a quién le pagaron las coimas, cómo pagaron las coimas, etcétera, etcétera. Los capos de Petrobras ya habían caído, los capos de la empresa de electricidad ya están presos, y Lula sigue libre, Lula sigue libre. En total son 7 procesos. La primera sentencia de uno de esos 7 procesos se dicta en julio del 2017. Recién, les recuerdo, el Lavallato se abrió en marzo del 14. Recién en julio del 17 se dicta la primera sentencia contra Lula, condenándolo a 9 años de prisión. Tampoco lo detiene, tampoco lo detiene.
Pasan 6 meses y en enero de este año, recién de este año, se dicta en ese mismo caso la sentencia en segunda instancia que le sube la pena de 9 a 12 años de prisión y unos meses. ¿De qué se lo ha sentenciado y lo han encontrado culpable? El delito, haber recibido de la empresa constructora OAS coimas a través de departamentos por $3.700.000. No es poco. $3.700.000 en coimas que no son en efectivo, sino a través de departamentos que es obvio no lo ponen a nombre de Lula. Bueno, la justicia brasilera lo encuentra culpable, suena el martillazo, segunda instancia, la ley dice que tiene que ir preso. Pues no lo tomaron preso, no salieron corriendo a tomar preso a Lula. Lula tiene 3 meses para apelar la sentencia, apela a la sentencia a una instancia, a otra instancia, en fin, y recién en abril de este año, el 7 de abril, es que Lula va preso. No tiene ningún problema Lula y el PT de inscribirlo como candidato. Es más, ese es el objetivo, que Lula, que está preso, sea el candidato. Y en esta campaña a favor de los derechos políticos de Lula, no importa si recibió la coima, si armó un esquema de corrupción enorme, no, eso no importa, el derecho político está por encima y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice a la justicia brasileña, por favor, tienen que habilitarlo nomás, ¿no? Tiene derecho político. Hasta el senador estadounidense Bernie Sanders se pronuncia y hay artículos inclusive en el New York Times alegando los derechos políticos de Lula como el posible candidato con mayor intención de voto va a ser inhabilitado. Es evidente que esta campaña tiene su impacto y que todos los que están a favor de la habilitación de Lula como candidato, en sus propios terruños hacen lo contrario. Es decir, persiguen a quien puedan. Daniel Ortega no le dio primera instancia, ni segunda instancia, ni ninguna instancia, ni siquiera de rezar un Padre Nuestro a los más de 400 víctimas que quedaron en las calles de Nicaragua o en los bloqueos de Nicaragua, los mató a todos. Y de manera muy cínica, hoy Daniel Ortega encabeza una marcha por la paz, siendo él el que declaró la guerra, ¿no? Literalmente declaró la guerra, metió bala a todo el mundo. Él encabeza una marcha por la paz y por la vida. ¿Por la vida de quién? De los 400 que mató. Él, el asesino en serie más grande de América Latina, encabeza una marcha por la paz y la vida. ¿Y qué le voy a decir de Maduro en Venezuela? Que está matando de hambre a 30 millones de ciudadanos, que está empujando al éxodo más grande de nuestro continente, de gente escapando por el hambre, pero además su última víctima, porque las cárceles en Venezuela están llenas de opositores, pues el último, Juan Requesens, acusado de complot en el último supuesto atentado que habría sufrido Maduro. Bueno, este diputado ya ha sido sentenciado, no recibió asistencia judicial, lo detuvieron y sentenciaron en el mismo instante, sin que sus familiares pudieran verlo, sin que su abogado pudiera verlo, en fin, y cuando apareció con claros signos de haber sido torturado. Le grabaron, hicieron una grabación en la que él se declara culpable, claro, fruto de la tortura, todos pueden declararse culpables. Pues así, esa es la diferencia tan sencilla
pero que a muchos les cuesta distinguir entre presos políticos y políticos presos. Los presos políticos, está claro, son víctimas de una persecución con una acusación normalmente fraguada, eh, inventada, una acusación que en realidad es lo único que sirve, no hay pruebas, la acusación basta, esa acusación será eh, sometida a un proceso casi sumario en el que no hay defensa, en el que no hay posibilidad de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Es la Inquisición. Si usted tiene que notar eso, un proceso justo, un debido proceso que lleva a los políticos corruptos que tienen abogado, que tienen prensa, que tienen fueros, que tienen todas las garantías, etcétera, etcétera. Esos son presos políticos. Y perdón, esos son los políticos presos. Y los presos políticos son los que son fruto de una persecución sistemática, pero no solo persecución, sino que son inmediatamente encarcelados, inmediatamente sentenciados y donde es evidente lo único que escasea son los derechos de la defensa. Eh, Argentina es lo mismo, lo de Cristina Kirchner ya es increíble, ¿no? Hay una veintena de empresarios y funcionarios que están ratificando lo que el chofer escribió en su cuaderno, en esta bitácora de la corrupción, esta bitácora de trae y lleva bolsos de la corrupción, las coimas a cambio de contratos para las obras públicas, bolsos y coimas millonarias que eran depositadas en el domicilio de Néstor y Cristina Kirchner o en la casa presidencial o en las casas que tienen en el departamento de Santa Cruz, no Santa Cruz Bolivia, Santa Cruz Argentina. Es tan evidente, es tan claro. Bueno, no está presa, no está presa, ni siquiera el juez ha pedido que la tomen presa, ha pedido y ha habido un gran debate en el Senado para que puedan allanar sus domicilios. Además, una inmensa manifestación en la Plaza de Buenos Aires, en la Casa Rosada, frente al Parlamento, pidiendo que el Senado desafuere a Cristina Kirchner para que sea procesada y para que sea llevada a la cárcel, porque ha llevado a la Argentina al peor de los niveles de corrupción, y esta corrupción es la causa, entre otras cosas, de la enorme crisis económica que Macri no está pudiendo resolver. Dijo Cristina Kirchner en el Senado, ¿realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad? Es decir, cuestiona, ¿no? El paso tan contundente, la cantidad tan contundente de empresarios que dicen sí, he pagado tanto, y la lista de los montos, las fechas, que coinciden con el cuaderno de la corrupción. Ella pone en duda, todos mienten menos ella. Ella es la víctima de una conspiración para tapar la crisis económica. Es que Cristina Kirchner, como Lula, pretenden ser candidatos y pretenden ganar las próximas elecciones. Cristina Kirchner quiere ir a fines del 19 otra vez a las elecciones, esa es su aspiración. Y para ello, pues ellos no se arrepienten, ellos no muestran ningún signo de culpa. Tienen que usar la mentira como instrumento con un alto grado de cinismo. No se les pone roja la cara, ¿no? No se sonrojan de haber robado, bueno, en el Brasil, y veremos las cifras en la Argentina, pero no se hablan de ya millones de dólares, se habla de billones de dólares, billones de dólares.
en una intervención de uno de los relatores del Tribunal Electoral cuando debían eh, inhabilitar al propio actual presidente Temer. El relator narraba cuál era el sistema de la doble caja de los partidos y de las empresas, y el relator, este juez del Tribunal Electoral, decía, no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones de dólares succionados, robados al Estado brasilero a cambio de obras que, como son parte de la contribución a los partidos políticos o para beneficio personal de los dirigentes, son obras o que se hacen mal o que no se hacen, etcétera, etcétera. Ese es el costo para el país. ¿Cómo le robaron tanta millonada a cambio de migajas al pueblo? Van a ser candidatos. Y pues sí, hay un porcentaje enorme de personas que lo siguen porque es muy difícil convencerse de que Lula no tiene la cara de un Papá Noel, de un abuelo, de un tierno abuelo. Uno no puede ver a Freddy Krueger en el rostro de Lula, ¿verdad? Entonces la gente dice, mejor, Freddy Krueger es el actual presidente Temer, o Macri, mejor vote. Si robaron, no importa. Robaron, pero la energía eléctrica era prácticamente gratuita. Robaron, pero yo tenía empleo, etcétera. No hay una relación, no hay una conexión de conclusión política de que esa política, la de Lula, la de Cristina y la de Evo, van a llevar a la larga a una situación sin salida como la de Venezuela. Es decir, esa gasolina gratuita que regalaba Hugo Chávez tiene esa consecuencia. Las expropiaciones a derecha e izquierda, ¿verdad? Expropiaciones por todo lado. Regalar esto, regalar lo otro, y después no queda nada, además del saqueo descomunal de las arcas públicas. Bueno, Brasil va a entrar a un callejón sin salida y no les importa. Yo creo que en realidad no es una consecuencia secundaria, sino que ese es el propósito, llevar al Brasil a un callejón sin salida en el que solo es posible habilitar a Lula. No hay otra salida. De ese callejón sin salida, pues no será responsable Sergio Moro, ni la justicia brasilera, ni nadie. A ver, si inhabilitan, como dice la propia ley que aprobó Lula, que dice que una persona ya condenado en segunda instancia no puede ser candidato, no puede ser candidato. Esa ley la aprobó Lula y está vigente, y por lo tanto no puede ser candidato por el peso de la ley, de la propia ley que impulsó Lula. Si el Tribunal Electoral mirara hacia otro lado, y si la justicia, fruto de la presión popular, pues sí, habilitara a Lula, usted puede imaginar un presidente del Brasil, del país más grande de nuestra región, encabezado por un personaje que ha generado la corrupción más grande del continente, Lula víctima, pero Lula el presidente coimero, ¿no? Lula al que posiblemente la justicia lo vuelva a condenar 6 veces consecutivamente, porque tiene 6 procesos pendientes. Es decir, un presidente que va a tener que renunciar y que entonces va a llevar al Brasil ya no a una crisis política descomunal más grande que el propio Lava Jato, porque el presidente, estando en ejercicio, le van a hacer impeachment como a Dilma Rousseff. ¿Buscan eso? ¿O es que en realidad lo que buscan es que lo inhabiliten? Inhabiliten para que Lula concluya su carrera y el PT
como víctima de un sistema, de una justicia manipulada por la derecha, por el imperialismo, que persigue a Lula, el víctima de la derecha, en fin, un callejón sin salida por donde se vea, porque si se inhabilita a Lula, todos los candidatos que quedan, 8, y si se habilita el acompañante de Lula, 9 candidatos, 8 o 9, pues ninguno llega al 20%. Ninguno. Eso es lo que quiere el PT, llevar al país a esa situación. Sí, yo creo que sí. Y Cristina Kirchner también, y Evo Morales también, están todos en ese sendero luminoso en Bolivia, a pesar del incansable Bolivia dijo no, que tiene que ver con un resultado electoral, que tiene que ver con un referéndum que le dice a Evo Morales, no postule. Pues sí, que va a postular igual, quiere postular igual, quiere llevar a Bolivia también a ese callejón sin salida, a un callejón sin salida porque el propósito político choca contra lo que dice la ley, contra lo que dice la Constitución en nuestro país. Pero igual llevamos al país a ese borde, al borde del precipicio político, no importa, la cuestión es habilitar, evitar el naufragio político de estos partidos y de estos líderes, de este caudillismo, que no han dejado espacio para un segundo, un tercer liderazgo que pueda reemplazarlos y darle continuidad a sus partidos, porque sus partidos dependen de este tipo de caudillismo y que, por supuesto, tiene un propósito más grande. Si Lula llegaría en el poder, ¿qué pasaría con el lavallato? Hay que liberar entonces a todos los empresarios que dijeron haber pagado coimas millonarias por adjudicarse los contratos. Hay que liberarlos a todos. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Y hay que meter preso a Sergio Moro y a todos los fiscales que habrían utilizado la justicia para perseguirlos. Y entonces, sí, son las víctimas, no los victimadores de un pueblo y una nación a la que saquearon sin piedad. Bueno, yo llego hasta aquí. Ha sido un gusto pasar estos minutos con ustedes y con otro reporte. Estaré mañana a las 10. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.